Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Me podría explicar con un ejemplo, que es que quedé como confundida, de demanda elástica y demanda inelástica? Por favor. sí, claro, ya voy a dar como todas esas aclaraciones. Listo. Si de pronto hay más preguntas, me las van dando y respondo las preguntas enseguida. ¿No tienen más preguntas? Muy bien. ¿Quién quiere participar acerca de lo que encontró en la simulación de costos de exportación de ProColombia y sobre este video? Profe, yo del documento tengo preguntas. Perfecto, Natalia. Lo que pasa es que Sí, cuando hablaban en una parte de los agentes de carga, decía que no siempre el propietario de la carga y la agencia tenían como una relación directa. Entonces quisiera saber cómo, de forma más específica, en qué caso se daría eso. perfecto. Muy Y, bien. y otra es más o menos cómo se calculan los costos relacionados a las demoras, como en los tiempos, cómo se calculan esos costos. Perfecto. Muy buenas las preguntas. Entonces, me repites, la de la agente de carga es que te aclare sobre la propiedad de la carga, ¿cierto? De cuándo esa relación entre el propietario de la carga y la agencia no es directa. Ah, perfecto, listo, ya entendí. Otra pregunta. No hay más preguntas, entonces todos les queda claro y puedo hacer en estos momentos un quiz. Profe, otra cosa que se me pasó es que había una parte, era como un cuadro, estaba en la que hablaban de los recargos en origen, aparecía una sigla que es AMFEE. Y estuve como medio buscando y no sé si estaba bien, pero encontré que era algo como un acuerdo de multifibra. Sí, señora. Perfecto, enseguida te lo explico, Natalia. Muy bien, ¿qué más preguntas hay? Muy bien, si no hay preguntas, entonces empecemos a preguntar sobre lo que hayan entendido. Alejandro Tortúa, ¿estás? David Alejandro Tortúa, ¿no está? Ah, profe, yo. Perfecto, muy bien. Ok, Cuéntame sobre el documento o sobre el video, ¿qué me puedes aportar? espérate, profe, un minuto que estoy teniendo algo aquí. Tranquilo. Perdóname. David, ¿tienes problemas con el micrófono? Profe, hola. Dale. ¿Se me escucha bien? Quiero la pregunta, ¿me Sí, puedes repetir, por favor? sí, claro, que me des tu aporte sobre el documento que te llevaste de ¿El la qué? simulación de costos de ProColombia, exportación y el video que acabamos de ver. Si tienes preguntas o si quieres aportar algo en relación a estos costos, lo que tú quieras. Ay, profe. Del documento, la verdad es que no me acuerdo bien. El ¿No lo video, leíste? es que ni sé ni cuál es realmente. ¿Cómo así que no sabes cuál es? O sea, no lo leíste. ¿Cuál, profe, otra vez? El de... Simulación de costos de exportación, que Ah, se no, los profe. mandé y ¿Cuándo lo y lo mandaste? tenían que leer. ¿No lo leíste No, entonces? profe. Ah, no, nada. ¿Por qué? No lo vi. ¿Cuándo lo mandaste, profe? Yo no sé.
No, entonces no estuviste atento, porque yo fui muy clara en todos los correos, lo repetí una y 3 veces. Creo que Natalia puede dar fe de eso, Cristian también, o Natalia y Cristian no lo leyeron. Profe, sí, de ahí saqué las preguntas que le hice ahorita. No, por eso yo sé que sí, Natalia, por eso fue Sí, que te profe. estoy No, qué pena. preguntando. Error mío, sí, muy feo, muy grave. Muy bien, Melisa Andrea Chaverra. Hola, profe. Hola Melisa, ¿cómo estás? Bien, usted, profe. Muy bien, muchas gracias, Melisa. ¿Qué tienes para aportar de los documentos o del documento y del video? No, pues, profe, ahí nos explicaban cómo calcular todos los costos y nos hablaban, por ejemplo, de, pues, por ejemplo, nos hablaban pues de los términos de negociación y para qué se utilizaban, como, pues, una guía, cómo calcular todos esos costos en cuanto a la logística. Ok, ¿dudas o inquietudes de ese No, documento sobre todo? no, profe. Profe, ¿Quién me está hablando? Camila, Dime, Camila. profe, yo tengo una duda en una de las diapositivas que es capital inventario. Perfecto. Este capital inventario vendría siendo como la cotización o la facturación del proceso. No, yo ya te lo voy a explicar también, Camila, no te preocupes, que eso ya lo vamos a ver enseguida todo. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Con gusto. Listo, Mariana Andrade. Hola, profe. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted. Bien, gracias, Mariana. ¿Qué quieres aportar del documento que te llevaste o del video? ¿O qué quieres saber? Pues, profe, del documento lo leí hace mucho y no creo que no me surgieron preguntas porque es como un recorderis de los términos, de definiciones, de lo que tiene que ver con relación a la exportación o cuando uno va a realizar una exportación. Y sobre el video es porque quedé confundida con esos dos términos sobre demanda elástica y demanda inelástica, pero también uno puede como concluir de ambos documentos que están como tratando de explicar la relación que tiene cada paso con el anterior, o sea que uno debe seguir los pasos correctos para hacerlo de manera correcta. Listo. Gracias, Mariana. Alejandro Arboleda. Hola, profe. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Qué me quieres aportar? Pues, ¿O profe, qué me quieres preguntar? el documento me pareció muy interesante porque explica muy bien el paso a paso para la simulación del costo de la logística. Pero tengo una duda y no sé, es una pregunta boba, pero no sé si el documento la tiene, pero yo no la vi. No es Eh, ninguna pregunta es boba, Alejandro. bueno, son dos, profe. La primera es, no sé si el documento lo tenía, pero la primera es que es el DFI, que no vi dónde estaba en el documento donde explicaba eso. Y la segunda es para ver si me podría dar un ejemplo del costo administrativo, creo que era, que no me quedó muy claro. Perfecto. Perfecto, Alejandro. Si ven que si hay dudas, entonces no entiendo por qué cuando les pregunto en general y que participen, no lo hacen. Pero no importa, tranquilos que hasta las 2 de la tarde y uno a uno va a hablar. Alexander Arango. Hola, profe. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. No tengo como alguna pregunta o duda, sino como aportes, pues también del documento y del video. Y algo que quería como comentar de que me pareció bueno del documento fue la parte sobre los seguros.
porque muchas veces es complicado como buscarle un buen seguro, además, por ejemplo, para un transporte marítimo. Entonces, sí hay que tener muy en cuenta el seguro como para en el caso en el que haya, digamos, un evento en el que uno no tenga como nada, digamos, yo no sabía que eso iba a pasar y la mercancía se perdió. Entonces es muy bueno como pensar en todo eso de los seguros. Y ya de lo que aparecía en el documento fueron también temas que ya hemos visto, muchos conceptos que desde el principio con el glosario aparecían y uno ya, menos mal, ya sabía esos términos de qué trataban. Y del video me pareció muy interesante la forma en la que explicaban todo el proceso exportador, y algo que quería complementar que un profesor esta semana incluso había comentado que lo vi en el documento fue con el tema de del transporte aéreo, de la documentación, que él nos explicaba que ese documento no era negociable, porque si se llega a perder y alguien lo encuentra, el dueño es la persona que se encontró el documento, por eso no es negociable. Pues quería como aportar eso. Claro, perfecto, Alexander, correcto. Claro, muy bueno tu aporte en relación a todo en general. Me parece genial que con el glosario pues hayan recordado mucho de lo que se venía, es tal cual les dije de la primera clase. Si usted inserta en su cabeza todos estos términos, pues a medida que vamos viendo cada uno de los temas, se va familiarizando con ellos. Y en relación, claro, a lo que acabaste de decir, excelente, porque sí, ¿te acuerdas que hablábamos de eso, de los documentos de transporte? Que el documento de transporte era estrictamente como la factura, que se convertía en la factura porque era estrictamente tan necesario o más necesario que la factura sea en exportación o en importación. Listo, Alexander, mil gracias. Cristian no, Cristian Andrés Ponce, a dos, pero Cristian Andrés Ponce no me participa en este momento. Cristian Camilo Taborda. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás? Bien, bien usted, profe. Bien, gracias a Dios. Cristian, ¿qué me vas a dar de este documento o del video? Del documento sí me pareció como muy completo, que aclara bien los incoterms, que es un empaque, un embalaje. Entonces no me surgieron pues así como grandes dudas. Pero el video sí quería aportar pues para el profe algo que nadie habla, es como que los procesos de como que mecánica, como que los que manejan las grúas, como que Sí, nadie habla de eso, pues parece a mí como que un proyecto muy ambicioso, los que ensamblan las grúas, los buques, porque no ve eso y sí me parece pues como una cosa de locos, que no se alcanza pues a imaginar todo ese proceso, que nosotros siempre estamos pues pensando así en los costos, pues como que no le damos importancia a eso. muy bien, Quería pues Cristian. como aportar. Sí, súper bueno eso. Miren que ustedes tienen demasiadas cosas buenas para decir, muchachos. Entonces yo necesito que esta clase se convierta más participativa, porque yo no puedo estar hablando solita acá como palabra de Dios. ¿Qué tal que lo que yo le diga a usted sea mentira? ¿Mm? ¿Qué tal eso? ¿No se imaginan? Muy horrible. Entonces, no, necesito más participación, que me cuestionen, que me pregunten, que me digan. No importa que estemos en una clase virtual, esto tiene que ser participativo. Y si tocó día uno en cada clase, pues tocó día uno en cada clase. Porque miren que todos tienen demasiadas cosas buenas para aportar y para decir. Cristian en estos momentos toca un elemento fundamental, lo que es la parte de elementos operativos, muchachos. El engranaje de las grúas, todo esto es tal cual él lo dijo, y así suene jocoso o coloquial, es una cosa de locos, donde una sola intervención de estas operaciones se haga mal, toda la operación logística se va abajo, ¿sí? Y ahora hablamos un poco del tema
o de este tema en relación a los distintos puertos, o lo vamos a tocar y se van a dar cuenta la dimensión que tiene. Daniela, perdón, Suserquia. Daniela está. Hola, ¿Me Daniela. escucha? Sí. Bueno, pues en cuanto al documento pues que yo lo leí pues ya hace un tiempo, tomé pues unos ciertos apuntes en cuanto pues a la DFI, me parece muy interesante en cuanto a las operaciones que se requiere para el desplazamiento de la carga, pues esto en cuanto pues como decía, en cuanto a la calidad, el costo razonable, pues así para lograr la satisfacción como que se tiene con el cliente. También en cuanto a los términos de la negociación, que son las reglas y conterms, pues sabemos que son los términos comerciales, pues que constan de 3 letras, pues ya que eso establece las cláusulas que se tiene con el comprador y el vendedor para así lograr una gran negociación, y así pues la compra y venta de las mercancías, y pues que estos definen las responsabilidades que se entregan con esto ya, como había mencionado, las mercancías. Parece también importante los costos de la FI, en tanto con los conterms, todo lo que se tiene que hacer tanto en una negociación. Y bueno, en cuanto al video, pues, que uno no tiene en cuenta pues, al hacer estas matrices de costos, pues que son como los costos ocultos que pasan desapercibidos, y pues cuando uno se da cuenta que no tiene un gran impacto. Y Perfecto, bueno, Daniela. no recuerdo. Dejemos hasta ahí, mil gracias. Diego Alejandro Vargas. Hola, profe. Hola, Diego, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Cuéntame. Pues dudas no tengo, profe. Sería pues decir lo que entendí pues del video y del documento. Perfecto, cuéntame. A ver, pues del documento, pues que es muy importante saber que son muchas las áreas, profe, que se deben de encontrar, ¿no? Para determinar el precio de la exportación. Por ejemplo, me di cuenta que en el video nos hablaban pues de lo que es la cotización de la mercancía, pues la forma que es del envasado, el embalaje y los 7 pasos. En ese hablaban pues del SWORD y pues en el documento también hablan sobre él en la capital de inventario. Listo. ¿Otra Y cosa? pues ya, profe, no así. Ok. Einer Danilo Benítez. Einer está. Einer Danilo Benítez. Profe, el compañero está escribiendo en el chat que ya le escribe el aporte. Listo. Continuemos con Erika María Pérez. Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, profe, el documento me parece que está muy completo y de igual manera como que el video y el documento van muy de la mano porque ambos hablan como de todo ese proceso que hay detrás de la exportación. Y una cosa pues la que como que vi más en común en ambos es que como lo importante para determinar los precios. Y por ejemplo, me gustaría que pues como que me dieras un ejemplo de que hablaban de que para la determinación de precios estaba el costing, que es con base en costos, y el pricing, no sé cómo se dice, que es con base en el mercado. Entonces me gustaría como un ejemplo, pues como para poder entender mejor esa parte. Tranquila, perfecto. Listo, Erika, gracias. Muy bien, permítame en un momentico, por favor. Permítame en menos de 5 minutos.
Muy bien, Gino Javier Padilla. Hola, profe. Hola Gino, ¿cómo estás? Bien, profe. Profe, pues con la cuestión del documento, profe, pues me pareció que es un documento pues, muy completo. Pues explica pues toda la cuestión pues de los psicotés, de los precios y pues de cómo exportar. Y pues algunas preguntas pues de la duda que tenía ya la dijeron por ahí, que era pues con la cuestión de los seguros. Entonces, ya imagino que usted hablará ahorita de eso ya. Y con la cuestión del video, profe, pues eh, el video también es un poco completo, pero hay unas cuestiones que quedé como un poco enredado, que fue como, pues, como en las fases, que son pues como 5 fases y pues hay unas que son pues como más, ¿cómo le explico yo? Pues que son como muy subjetivas, pero es que hay unas que no, son muy enredadas, profe. Tranquilo, ahorita vamos a explicar toda esa matriz. ¿Listo? Muy bien. Ángel Gómez. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Profe, bien. Profe, yo también tengo unas dudas acerca del documento. Perfecto, dime. Yo creo que un compañero atrás ya las había dicho, pero es que lo del costo administrativo tampoco lo entendí muy bien. Ok, tranquilo. Y acerca del video también unas dudas, profe, que al final del video estaban dando como unos pasos de la integración de la cotización internacional. Tampoco las entendí muy bien. Listo, perfecto. Sí, profe, ya era eso. Ok. Joel Brome Tavares. Joel. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, usted. Bien, gracias a Dios. Cuéntame. Pero más que dudas es como un aporte Perfecto. del documento, pues lo que vi y entendí, me gustó pues cómo estructuran la exportación, los 7 pasos que tienen. Me pareció muy interesante todo su proceso de costos. Y para comparar contra el video, es que en el documento se centran más es en ese proceso de costos y en todos esos trámites en sí. Más en el video se centran más en la penetración en el mercado del producto. Ahí es donde entran a hablar de la demanda elástica, inelástica y entra en juego pues el proceso de costos combinado con el artículo para sacarle el precio a esa exportación y poder tener esa influencia en el mercado. Me pareció también interesante ese estudio que hacen en el mercado para poder pegar con el producto y pues el resto de costos y procesos que llevan para que sea todo muy eficiente. Listo, perfecto. Muy bien. Continúo con Juan Esteban Restrepo. Hola, profe. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, usted. Bien, gracias a Dios. Cuéntame. Profe, pues según el documento, ahí hablan del costo administrativo y pues en el video nos hablan de la cotización internacional. Y pues a mí estos dos me resultaron muy semejantes, pero pues yo tengo una duda, que es que pues si alguno de estos depende uno del otro o van de la mano, por lo que ahí dicen que en el costo administrativo se emplea un tiempo para la exportación y según la cotización los gastos se emplean son los gastos asociados para esa exportación. Entonces, mi duda es si uno de estos depende del otro. Perfecto, perfecto. Listo, Juan. Yo todo esto lo estoy copiando para enseguida aclarar todas las preguntas. ¿Listo? Juan Pablo Álvarez. Hola, profe. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias a Dios. Profe, Cuéntame. a mí me gustó mucho el documento porque son muy, como es, por así decirlo, explícitos y detallados y también que muestran así con imágenes y todo. Pero, por ejemplo, en la parte donde mostraban cómo era el caso práctico, quería saber más bien lo de la factura pro forma, como, pues como un ejemplo para que me quede más clara. Y del video, me gustó mucho pues que también
daban esas 5 fases y al final daban esos 7 pasos para la cotización internacional. Pues se complementaban a su vez. Me gustó Correcto. mucho. Juan Pablo, gracias. Kevin Alejandro Álvarez. Kevin no está. Kevin Alejandro Álvarez está. Perfecto, no está. Listo. Dayana Torres. Hola, profe. Hola Dayana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Profe, pues en cuanto... No, yo creo que me quedó muy claro todo. Algo que me pareció muy importante del video más que todo fue como que enfatizaron mucho en que hay que darle un precio justo y no sé cómo decirlo, pues como buscar el precio, sí, justo para el producto que se va a exportar, no como que ponerlo por ponerlo, no, hay que tener unos ciertos, se me va la palabra. Bueno, pues hay que fijarse en muchos aspectos para poder definir ese precio. Entonces eso me pareció muy importante. En cuanto al documento, pues todo muy claro porque como lo han dicho los otros compañeros, ya son términos y muchas cosas que hemos visto no solo en esta clase, sino me imagino que también los compañeros los han visto en otras materias, entonces es como un recorderis de todo. Perfecto, gracias Dayana. Lina Karina Pérez. Hola, profe. Hola Lina, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Lina, cuéntanos. Bueno, en el documento, pues como han mencionado los compañeros, habla sobre el paso a paso, los costos de exportación y nombra los términos que ya hemos visto anteriormente. Pero tenía una duda en la parte de la simulación que ofrece ProColombia. ¿Eso nada más lo hacen las empresas que están vigentes al momento de hacer una exportación o uno lo puede hacer así como para practicar un ejemplo? Lo puede hacer solo unas... Vuelve a hablar más durito, que qué pena no te escuché. ¿Cómo? Si ese simulador que ofrece ProColombia nada más lo puede hacer empresas vigentes o uno que no tiene, lo puede hacer como un ejemplo, como para ir estudiando, practicando. Claro, totalmente. Usted lo puede bajar y asimilar para su negocio, por ejemplo, si está empezando, para hacerlo como estudiante, ¿sí? Listo, profe. Y Listo. pues del video también habla de los términos que han mencionado los compañeros, de cómo definir un precio, los conceptos básicos para cotizar, la demanda elástica y todo eso, a nivel de costos y todo eso. Listo. Gracias. Luis Felipe Agudelo. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias. Bueno, el documento me pareció pues muy interesante porque más que todo le permite a uno pues como profundizar términos que uno ha visto, pero sí me gustaría más como complementar lo del cubicaje de los pallets, como para hacer, digamos que más ejercicios como para poder sacar eso. Y ya pues con respecto a lo del video, me pareció pues muy importante lo que se tiene que tener en cuenta para poder hacer la cotización, que en sí pues requiere de muchos procesos y que se debe tener muy en cuenta la competencia para poder determinar los precios, porque muchas competencias digamos que pueden sacar ventajas sobre los precios que uno tenga. Y también me pareció pues muy importante lo de la demanda elástica e inelástica, que ahí pues más que todo entra mucho lo que es el volumen de las ventas y los precios que se tienen también. Y creo que el mercado es como donde más afecta pues cómo se va a tener la demanda. Perfecto, muy bien, muchas gracias.
Manuela Sánchez. Bueno, bueno, yo pues yo me leí el documento, pero pues no alcancé a leerlo pues todo, pero pues todo creo que me quedó muy claro, sino que lo único que me dio como duda fue lo de la capital inventario. Bueno, pues pues sé que es lo que representa como el valor total de lo del embarque, que hay como que muestra una formulita, lo único que tengo duda ahí del documento es como esa fórmula, pues de cómo puedo solucionar la fórmula. Ok. Y del video, una compañera anteriormente escuché que preguntó lo del costing y lo del pricing, pues creo que se dice así. Sí. Eso también me gustaría como, pues eso es como lo que tengo dudas sobre el video. Y ya, profe. Listo. Gracias, Manuela. María Alejandra Londoño. Profe. Hola, María Bueno, Alejandra. profe, pues hablando como de ambas cosas, del video y del documento, pues nos hablan, profe, como de los términos de negociación, la cotización internacional y no solo pues los costos y los gastos, sino pues como la oferta y la demanda. Siendo importante, profe, como la estrategia comercial, el posicionamiento pues del producto, la imagen comercial, etcétera. Y pues como para qué se utilizan los términos de negociación internacional, los conceptos y los costos logísticos de la DFI, que me pareció pues como muy importante, que estas son como las operaciones que se requieren para el desplazamiento de la carga y me parece importante que es pues como que se tiene en cuenta como la entrega justo a tiempo, la calidad y la satisfacción pues como al cliente. En el Listo, documento María también se Alejandra. explica, bueno, listo, Déjame ya. hasta ahí. Gracias. María Camila Jiménez, no. María Valentina Ospina. Profe, buenas tardes. Bueno, yo Buenas tardes. más que preguntas, pues es más como la percepción que tengo del documento y es más como eh, en lo que se refiere al proceso logístico, pues que va muchísimo más allá de lo que uno cree, porque realmente es un trabajo pues requiere mucha dedicación y más cuando se van a hacer exportaciones y todo este cuento, porque hay que tener en cuenta muchísimos factores para que todo salga bien y para que no hayan como fallas al momento de enviar el producto. Además de esto, pues toda la investigación que hay que hacer al lugar al que voy a enviar mi producto y pues todo ese análisis que también es un proceso muy complejo y pues sí me parece súper interesante todo esto, que requiere mucho tiempo, mucha dedicación y pues era eso, profe. Perfecto, gracias. Mariana Andrade. Profe, yo ya aporté, yo fui como la segunda. Ah, bueno, discúlpame, qué pena. No, Mariana profe. Peña. Hola, profe. Hola, Mariana. Bueno, profe, respecto al documento, pues se me hizo fácil de entender porque pues como los compañeros ya pues han dicho y han aportado, es como un recorderis pues de todo lo que hemos visto a lo largo de la carrera, entonces es como satisfactorio ir leyéndolo y que sean como tan familiares los términos, entonces pues por ese lado, pues no diría que todo claro porque yo siento que nos falta por aprender mucho, pero sí. Y respecto al video, no sé, pues o sea, no sé cómo decirlo, pero me quedó claro, además de que pues todos los procesos o sea, que se tienen que hacer para saber cuál va a ser el precio de exportación. Ese es como mi aporte. Bueno, Mariana Velázquez. Profe, pues respecto con el documento, me parece que pues está muy completo, ya que contiene todo lo que hemos visto eh, que llevamos, y nos ayuda a recordar todos los temas que ya hemos visto, tanto en esta materia como en otras. Y tengo la duda sobre los seguros y lo de la factura de Propor. Perfecto. Muy bien. Mariu Herrera. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tu profe? Bien, gracias.
Profe, más que todo me pareció muy completo el documento porque aparte de explicarnos todo el proceso de lo que es la distribución física internacional, ProColombia lo que hace es como dejarnos más claro con esta simulación, como explicando el paso a paso de cada cosa, como lo es el producto, las cantidades, el empaque y el embalaje, el costo de la logística, el precio de venta y hasta llegar a la cotización. Y me parece que este documento básicamente se complementa con el video, porque el video también habla sobre cómo llegar a esa cotización, pero también teniendo en cuenta como esos costos ocultos, como mencionaban de que también se debe considerar elementos como la oferta y la demanda o la estrategia comercial, y pues ya toda esta parte de logística. Me parece que fue demasiado completo. Perfecto, gracias Mario. Melissa Andrea Chaverra. Profe, yo ya aporté. Ay, ¿me perdona? Sí, profe, tranquila. Bueno, Natalia Alzate también, o no, o fue Natalia Dávila fue la que aportó. Natalia Alzate. Hola, profe. Hola, cuéntame. Bueno, profe, tanto el video como el documento me parece que están muy bien explicados y muy completos. Pero digamos que en cuanto al documento, tengo mucho la duda, pues no me quedó muy claro el concepto espera, un momento, de capital inventario. Pues no lo Sí. entendí como que muy bien. Y ya referente al video, me gustaría pues como un ejemplo de lo que es la demanda elástica e inelástica. Y ya yo creería que solo eso. Muy bien, gracias. Salomé Restrepo. Hola, profe, yo. Hola, cuéntame. Profe, pues respecto al documento, como ya lo mencionaron también varios compañeros, en ciertos casos me sentí como familiarizada porque eran como términos o pues los cuales estamos viendo recientemente en otras materias o en los cuales ya teníamos como algún conocimiento previo, ¿cierto? Pero también me pareció muy chévere la parte del caso práctico y el paso a paso pues que nos dan pues como ya en el simulador de costos de ProColombia. Y la duda que tengo también es en el capital de inventario, pues ahí sí que como un poquito confundida con el tema de la fórmula y ya es todo. Tranquilo. Muy bien, Santiago Cadavid. Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Respecto Santiago. al documento, pues a mí me gustaría saber cuáles son las mercancías que presentan mayor dificultad a la hora de uno poder asegurarlas y qué tan factibles son estas dependiendo en los costos. Y me parece pues fundamental la parte del simulacro, me pareció a mí muy práctico y más para uno pues que está en estos momentos aprendiendo. Inclusive me ingresé a la página y me registré para practicar en este. Respecto al video, me gustaría conocer un poquito más de la reforma tributaria S, ya que de esta se derivó la estrategia de mercado para la empresa, el producto y la logística, permitiendo así tener una cotización internacional que me permite a mí determinar el precio con el que yo voy a vender. Eso sería todo, profe. Mil gracias, Santiago. Sebastián Agudelo. Buenas tardes, profe. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Cuéntamelo todo. Profe, pues mi duda es con respecto a la documentación de la logística, pues porque para mí se relaciona con el diseño de estrategia comercial de exportación y también pues mucho más con la mezcla de mercadotecnia por lo de política de ventas. Entonces mi duda es cómo lo manejarían los agentes aduaneros. Perfecto, Sebastián. Listo. Sebastián Tapia. Profe, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo estás? Muy bien, profe, ¿usted cómo va? Bien, gracias. En base al documento, pues me quedó todo muy claro, estaba muy completo. Aparte el paso a paso, pues lo entendí muy bien. Y en base al video, pues lo que sí me llamó mucho la atención fue como calcular la mejor política de precios en base a los precios de exportación, como son los análisis globales, la situación de los competidores y el nivel de costos de la empresa. Ok, Sebastián, gracias. Valentina Henao.
Hola, profe. Hola, Valentina. Bueno, el documento me pareció fácil de entender y lo explica como paso a paso. Lo que me ayudó el documento fue que en el embalaje, ya que en la exportación que estamos haciendo, me abrió como la mente porque no había como pensado que en los unchos, en el pago de manipuleo y esas cosas que hay que agregar. Quisiera saber si, no sé si los seguros suman al precio del producto o a dónde. Y no sé si leí bien o entendí mal o siempre estuve confundida. Es que yo creía que los agentes de aduana en cuestión de transporte, yo creía que solo había uno, pues que hacía todo. Pero en lo que tiene el documento es que hay varios y que el operador logístico es el que se encarga como del transporte multimodal. Pues eso fue algo como que no sabía, entonces como que lo descubrí Muy leyéndolo bien. y ya. Gracias, Valentina. Verónica Angulo. Buenas tardes, profe. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bueno, profe, frente al documento, en el video se muestran como esos procesos de los que hablaron respectivamente, desde los que hablaron en el documento, pero en el documento no entendí la parte de los bancarios y de cómo sería el proceso ahí y pues si usted me podría dar como un ejemplo. Y en el Ajá. profe, y en el video, no sé si estoy pues segura, pues no sé si estoy en lo cierto, pero hablaron sobre que durante la obtención del precio de exportación debe tenerse en cuenta los costos y los gastos de la producción del producto y aparte tener en cuenta la oferta y demanda frente a los productos relacionados a la hora de la exportación. Y ya, profe. Perfecto, mil gracias. Y por último, Suelen Mosquera. Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe. Pues, profe, con el documento, como lo han dicho los compañeros, pues muy completo, muy ilustrativo, muy interesante, pero en cuestión de los componentes de la ADPI, hay algunos conceptos que no me quedaron muy claros. Por ejemplo, está el porcentaje de márgenes de intermediación. Busqué el concepto, también quedé con dudas, entonces a ver si me podrías como aclarar un poco, pues, de qué depende esa variación en ese porcentaje de márgenes de intermediación pro. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, entonces, gracias por la participación y comencemos como ubicando entonces la mayoría de preguntas que varios tienen. Voy a empezar básicamente con las preguntas que son muy generales. Es decir, las preguntas que son muy generales son aquello, por ejemplo, de demanda elástica, inelástica, costo perdón, es que tengo un poquito la garganta maluca en estos días. Costing y pricing, ¿cierto? Todos estos términos que son, digamos, generales y no son específicamente como para usted costear, ¿sí? Que se necesitan, sí, pero digamos que hacen referencia al trámite general de todo lo que yo induzco cuando saco un costo de exportación. Porque primero las preguntas generales o con los elementos o términos generales, porque yo les voy a explicar cada uno de los elementos que compuso ese documento, ¿sí? Que es básicamente todo lo que es la operación de la DFI. Y vamos entonces adelantando. Por ahí alguien, creo que fue Alejandro, me decía, Yasmín, es que no entendí qué era DFI, y ahí no decía. DFI es distribución física internacional y precisamente es todo esta cadena que usted entra o en la que usted entra cuando va a sacar un proceso de exportación adelante o cuando va a sacar un producto de exportación. Muy bien, muchachos.
Empecemos entonces como por esos términos generales. Yasmín, ¿y qué es demanda elástica y qué es inelástica? Mire, cuando un producto es de primera necesidad, su demanda es muy inelástica, ¿cierto? En cambio, cuando un producto es más de lujo, su demanda es muy elástica. ¿Sí me la cogió como es de fácil? Es decir, un ejemplo clásico, por ejemplo, sustitutos y elasticidad, ¿sí? La mantequilla y la margarina. ¿Cuál de esos productos es elástico y cuál es inelástico? ¿Quién me dice ya según lo que le acabo de explicar en primer momento? Inelástico la mantequilla y elástico, pues no sé. Sí, vas bien. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Mariana, yo fui la que hice la pregunta de Bueno, Mariana, perdón. Es que hoy este computador está enloquecido a ratos y no vi tu nombre. Muy bien, me la cogiste perfecto. Sí, viste cómo es de fácil. Eso es súper sencillo. ¿Los demás la cogieron o no la cogieron? Sí, profe. Sí, Sencillo, profe. ¿cierto? Sí. Y se dan cuenta que por eso les dije que íbamos a empezar con lo general, porque esto no hace mucha alusión realmente a cuándo voy a sacar pues su precio realmente, pues porque usted me podría decir como que no, Yasmín, claro, es que necesitamos saber si mi producto es de lujo o no es de lujo, o si es de primera necesidad o no es de primera necesidad. Sí, claro, usted tiene que saber eso, pero independiente de eso, usted tiene o tiene que sacar su precio para el mercado de exportación. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Es Sí, correcto. Sí, profe. Muy bien, entonces miren cómo es de sencillo esto. Y es muy fácil. Cuando lo hablamos así como muy, digamos, en términos muy sencillos, pues lo entendemos muy fácil. Porque es que si usted se va a ir a estudiar esto de elasticidad y inelasticidad bajo los conceptos económicos, que con todo respeto, claro, pues por eso existen, o digamos estructuras económicas o variables económicas, nunca lo va a entender. Pero para lo que a nosotros nos concierne como negociadores internacionales, es lo que tenemos que entender. Para todos es claro, demanda inelástica y elástica para nuestro proceso de exportación. Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, Profe. muy bien. Profe, Perfecto. esto, en estos términos, obviamente, pues van ligados a la oferta y la demanda en la fluctuación del mercado. Claro, sí, va determinado, sí, a la oferta y a la demanda del comportamiento de cómo se ve en el mercado de exportación e importación, porque aquí tenemos en cuenta las dos variables. Muy bien, entonces ahora usted va a determinar el precio al que se venderá. Ya les voy a explicar la cotización en base al costo y la cotización en base al mercado, que es mi pricing y mi costing, ¿cierto? Muy bien. Para usted determinar ese precio al que va a vender el producto en el mercado de exportación, pues tiene esas dos opciones. Un método que es en base al costo y un método que es en base al mercado. ¿Cómo funciona eso? Eso, cada uno depende o se utiliza dependiendo de las circunstancias y las características con las que usted negoció, ¿sí? Igual también, según la posición de competitividad que tenga en el mercado. Lo que le quiero decir, según las circunstancias, las características de esa negociación, de ese contrato de compra y venta internacional que usted realizó, y según la posición en la que esté su empresa dentro del mercado, pues usted elige si cotiza o hace una cotización en base al costo o hace una cotización en base al mercado. ¿Me entendió primero la carretica? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Entonces vamos con la cotización en base al costo.
Este es un método que me va a dar el precio final de mi producto. Entonces, con este método yo obtengo ese precio final de un producto X o Y. Pero en ese precio que yo ya estoy dando final de ese producto, incluyo de una vez la utilidad, porque le voy a agregar el costo de toda la logística internacional. Y como yo ya le voy a agregar el costo de toda la logística internacional, que es toda esa operación logística desde que lo saqué de mi planta hasta que lo entregué al cliente final, me va a dar entonces la referencia, ¿sí? Nos da esa referencia a que el costo puede variar dependiendo a dónde yo vaya a exportar y dependiendo del incontero utilizado. Por eso al final ya va a tener esa utilidad incluida. ¿Me entendió la cotización en base al costo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Natalia y Cristian son los que están conmigo o los otros ya se fueron a almorzar. Profe, Señora. profe, yo también ¿me podría repetir, por favor, en qué puede variar? Yo no la escuché muy bien, ¿la entendí? Claro que sí, claro que sí. Repito entonces desde el principio. Estoy con una de las opciones que yo tengo para sacar el precio de venta de mi producto a exportar. ¿Hasta ahí todos van conmigo? Sí, profe. Muy bien. El primero que voy a coger es la cotización en base al costo. Y yo le estoy diciendo a ustedes, mire señor, la cotización en base al costo es el método que yo voy a hacer para poner el precio final de un producto. Pero le voy a incluir ya ese precio final de una vez, incluir la utilidad. ¿Sí? ¿Por qué va a incluir de una vez la utilidad? Porque yo a este método, ¿sí? Le voy a agregar de una vez el costo de la logística internacional. Es decir, yo de una vez a ese precio final le voy a incluir todo en lo que yo voy a entrar a realizar cuando saque ese producto desde mi fábrica hasta el cliente final. ¿Y eso qué va a hacer? Que yo ya tengo una referencia de que el costo puede variar o de que esos costos pueden variar dependiendo a donde yo esté exportando y también del incontero utilizado. Eso a mí me va a dar entonces la idea de qué utilidad yo ya puedo generar de una vez en el precio final. Por eso la voy a incluir en el precio final. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Profe, ¿Sí? profe, pero eso no sería solamente como el punto de equilibrio. ¿Cómo así que el punto de equilibrio? Sí, o sea, lo que yo estoy comprendiendo es que ese método sobre el costo es obviamente saldar todo lo que me costó pues el proceso de producción y de exportación. Eso no sería solamente el punto de equilibrio. No, ese no sería solo su punto de equilibrio. Porque usted, al saber todos los costos en los que incurrió para realizar, María Camila, esa exportación, está teniendo solamente una parte de esos costos que usted necesitó, ¿cierto? Solo una parte de ese punto de equilibrio. Porque a usted, ¿qué le faltaría añadir a toda esa parte de los costos logísticos y operación logística?
Le faltaría añadir todo lo que usted va de pronto a insertar con ese cliente potencial o al cliente al que ya decidió venderle también en el exterior. ¿Por qué le estoy queriendo decir esto o le aclaro esto, María Camila? Porque mire, este método tiene una desventaja. Una desventaja que es importante en cuanto a precios. ¿Por qué? Porque ya que estos son solo costos de la logística, puede ser muy bajo en el mercado o igual puede ser muy alto. Es decir, puede dejar de ganar lo deseado o puede dejar de ser competitivo en el mercado internacional por el alto costo del precio, teniendo solo ese elemento o esos elementos. ¿Sí? Porque mira, María Camila, tú aquí solo, tú le estás diciendo al cliente en el exterior o tú como empresa estás dando un precio final, incluida una utilidad basada, solo en costos de logística internacional. Y si tú estás dando unos costos de utilidad, ¿cierto? O un precio final, incluyendo la utilidad más bien, bajo solo unos costos de logística internacional, estás diciendo que estás basándote en dar un precio final solo por un transporte, por un seguro, por unos gastos de operación y manipuleo en carga, es decir, por elementos ahí ya básicos, pero tú no estás teniendo en cuenta entonces la oferta y la demanda de ese o de esos precios o de ese producto tuyo en el mercado internacional. Y eso es muy importante para usted poder mirar si entonces usted le va a perder o le va a ganar. María Camila, ¿sí me la estás cogiendo? Sí, profe. Perfecto, ¿cierto? Entonces, por eso te digo que esto solo hace parte del punto de equilibrio de lo que sería para la empresa, ¿sí? Solo una parte, porque aquí la empresa no está teniendo a cabalidad todo lo que tendría que tener en cuenta para poder sacar su precio final. Profe. ¿Sí me entendiste, señora? Entonces, por ejemplo, entonces, pues, sacando el precio según los costos y le da más alto al de la competencia, entonces uno ahí ¿qué haría? O le tocaría bajar el margen de utilidad y ganar menos, o si de pronto hasta a veces puede perder un poco, ¿uno qué hace? Le tocaría bajar un poco los costos de producción. Tú empiezas, Melissa, primero a tener muy en cuenta los precios de referencia. Los precios de referencia en los mercados internacionales. Tú no puedes estar ni por debajo ni por encima, porque eso significa que serías legalmente, ¿qué? Desleal, ¿cierto? Tú has escuchado lo de la falta de competitividad en el mercado, ¿cierto? Lo de la competencia desleal. Sí, profe. Perfecto, entonces tú tienes que analizar primero muy bien los precios de referencia que están en el mercado internacional, exactamente de tu producto en el mercado. Y tú no puedes estar ni por debajo ni por encima de esos precios. ¿Por qué? Porque tú ahí, para poder saber esos precios de referencia, tú tienes que ir a investigar tu competencia. Y tú no puedes estar por encima de tu competencia. O sea, en un nivel demasiado alto de tu competencia no lo puedes estar, porque por eso hay unas organizaciones que obviamente siempre van a estar verificando que tú estés contra los precios internacionales de referente que otorgan todas las instituciones a nivel internacional. ¿Sí me hice entender, Melissa? Sí, profe. Listo. María Camila, ¿a ti también te queda claro? Sí, profe. Ok, listo. Y ahora voy para lo que es la segunda cotización, ¿sí?
Y esa cotización es en base al mercado, que es el pricing. Entonces, ¿en qué consiste este precio? O más bien en determinar el precio bajo este método. Entonces, este método, para determinar el precio de ese producto en el mercado, es con base a un precio definido en el mercado. ¿Por qué? Porque se busca identificar la utilidad que me va a permitir el mercado. Entonces aquí yo lo que hago o lo que necesito hacer es descontar los gastos relacionados con esa logística internacional para que nos dé como una referencia del precio del producto. Perdón, muchachos. En la planta de origen, ¿sí? Bajo este método, ¿qué busca el exportador? Tener flexibilidad en sacrificar ya sea la utilidad o sus costos fijos. ¿Para qué? Para ser más competitivos en los mercados internacionales. En el momento, la cotización o el método más utilizado en comercio internacional es la cotización en base al mercado, el pricing, ¿sí? Ese es el método que es el más utilizado para determinar el precio del producto de exportación. Repito, esto es con base a un precio ya definido en el mercado. Bajo esa base, busca siempre identificar que la utilidad o la utilidad que permita el mercado, ¿sí? Porque cuando usted conoce los precios del mercado, pues usted ya puede identificar más o menos qué utilidad le permite manejar el mercado para su producto de exportación o su producto de exportación bajo un precio. ¿Cómo se hace entonces? Le descuenta todos los gastos que usted tiene en la logística internacional. Y eso le da la referencia de su precio en la planta de origen. ¿Sí? Cuando usted la tenía ahí, cuando usted tiene ahí su producto en Girardota, en Bello, ¿sí? Por eso que aquí es muy fácil que entonces usted como exportador sea flexible y entonces ya decida si la utilidad es la que va a sacrificar o sus costos fijos. Me hice entender con esta de la cotización en base al mercado. Sí, profe. Sí, profe, y otra pregunta. Sí. Por ejemplo, respecto a la competencia, también se tendrían en cuenta las diferencias del producto pues que uno va a ofrecer. Por ejemplo, si es mejor que los otros, y el valor agregado que tenga, y si no da para ponerlo en cuanto a la competencia, pero por ese aspecto que el de uno sea mejor. En ese caso, Claro, claro. Ahí tú aplicarías como lo que es la teoría de la competitividad de Michael Porter, ¿cierto? Que él dirige eso bajo 5 fuerzas. Pero bueno, eso es otro. Pero básicamente ¿por qué lo traigo a colación? Porque tú podrías aplicar precisamente esa teoría con esas 5 fuerzas bajo lo que me estás preguntando. Bueno, muchachos, voy a dejarlos hasta acá. Son varias preguntas o son muchas preguntas, ¿cierto? Pero no se preocupe que entonces, Dios mediante, continuaremos en la próxima clase para dejar entonces el ok de la estructura de costos. Para decirles entonces con qué seguiríamos. Recuerden entonces que para el fin de semana, domingo 12 de la noche, tienen que enviarme o deben de enviarme, por favor, la consecución del primero, segundo y tercer informe. ¿Me escucharon bien? Sí, profe, listo. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Les queda claro demanda elástica? ¿Les queda claro cotización en base al mercado, que es el pricing?
y les queda claro cotización en base al costo, que es el costing. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muchachos. Bueno, que descansen bastante el fin de semana. Miren que no les dejé casi tareitas. No se preocupen que después nos desquitamos o la próxima semana nos empezamos a desquitar. Y que descansen y nos vemos, Dios mediante, el martes, ¿cierto? Sí, profe. Listo, pues gracias por la clase. Muchas A gracias, ti, profe. Cristian. A ustedes, muchachos. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Chao. Gracias. Muchachos, vengan, Gracias. vengan. Hasta Ay, luego, vengan, no se profe. me vayan, esperen, les pregunto y me disculpan. Sí, llegó por el WhatsApp, ¿cómo se llama? El link para que miren de pronto si necesitan ubicarse de nuevo con las clases en YouTube. Profe, Sí, sí. profe. Sí, profe. Ah, bueno, perfecto. Recuerden, por favor, que si se me pueden suscribir, mucho mejor, porque es que así a ustedes les llegan las clases normales y no me tienen que de pronto decir que les vuelva a mandar el link o que les mande la información. Por favor, ¿listo? Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, muchachos, les agradezco mucho y que estén muy bien. Listo, profe. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego.